Un placer, hermanos, regresar a mi patria. Yo no nací aquí, pero sí tengo una hija que nació aquí. Aquí está, párate, hija. Esta nació aquí. Y mi esposa está aquí, hija. Ponte de pie para que te vean. Con ella, con mi esposa, vivimos acá 21 años. La mayoría de ustedes no había ni siquiera nacido cuando llegamos nosotros. Fue en noviembre del año 1943 y vivimos acá 21 años. Amamos la República. Un placer, hermanos. Quiero hablar en esta noche o en esta tarde a líderes en el Evangelio. El tema ya ustedes lo conocen, se les ha dado. ¿Por qué fracasan los líderes? Y me interesa el tema porque, por esta razón, de cada 20 personas, oigan esto, que ingresan al ministerio, de cada 20 personas que ingresan al ministerio, solo una persona llega a la edad de jubilación todavía en el ministerio. Triste decirlo, pero es la realidad. Esto viene de un documento escrito por Don Whitney del Seminario Bautista Midwestern en Kansas City. Y el doctor Whitney cita a James Draper, presidente de una organización espiritual en Estados Unidos, que hizo esta encuesta entre ministros. Y la encuesta da a saber que entre 20 personas que comiencen en el ministerio, solo uno llega a la edad de jubilación todavía en el ministerio. Y no solo es problema de la actualidad. Voy a citar referencias bíblicas para que se den cuenta que era también problema en la Biblia. Y cito del apóstol Pablo en sus cartas pastorales, y leo de la Nueva Versión Internacional. Y primera Timoteo 1:6 dice, oigan esto, 1 Timoteo 1:6 dice: algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles, de los que no llegan a ser ministros. 1 Timoteo 1:19 dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos se han naufragado en la fe. Y sigo otra cita más. 1 Timoteo 2:4 dice: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Otro ministro que no llega. 1 Timoteo 6:3 y 4 dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es obstinado y nada entiende. Otros que comienzan y no terminan en el ministerio. Otro más, 1 Timoteo 6:5: este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. ¡Úpale! ¿Quién sabe a cuántos no golpea eso? En el tiempo de Pablo era igual. Repito, 1 Timoteo 6:20 y 21, sigo bien. Evita discusiones profanas, inútiles, y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Pablo escribiendo a Timoteo. Y sigo otra frase que le dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 1:15: todos de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Todos me han abandonado. Personas que comienzan en la fe y comienzan en la gracia ministerial, comienzan siendo ministros y por ahí, por el camino, algo les pasa y se desvían del ministerio.
2 Timoteo 2, 16 y 17 dice: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena, que no solo ellos se van, sino que también inducen a otros a que salgan del ministerio. Sigo, 2 Timoteo 3, 2 y 5. La gente estará llena de egoísmo, dice el apóstol. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, dice Pablo a Timoteo, con esa gente no te metas. Todos estos pasajes, dichos de paso, son de la Nueva Versión Internacional. Otra más, 2 Timoteo 3, 6 y 8, dice: así son los que se van de casa en casa. Y esos son los que van saltando de iglesia en iglesia. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe. Y sigo, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, y se volverán a los mitos. Y ahora Tito, porque las epístolas pastorales son las epístolas a Timoteo y las epístolas a Tito. Tito 1, 10 y 11. Hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. Repito, es de la Nueva Versión Internacional. Hay que taparles la boca. Pablo es claro, es muy claro. Hay que taparles la boca, dice él, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Y Tito, este es el último, Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Palabras del apóstol Pablo, tocante al descuido que hay en el tiempo de él, inclusive. Y desgraciadamente han pasado de aquel entonces acá como 2000 años, y todavía existe que de cada 20 personas que comienzan en el ministerio, solo uno llega a viejo todavía siendo ministro. Yo ya llegué a viejo y sigo siendo ministro. Leo mi mensaje, hermano, porque soy viejo. Mi memoria no me da para citarlo todo, así es que aguántenme que les lea mi mensaje. Según el resultado de esta encuesta, como ya dije, de cada 20 personas que ingresan al ministerio, solo uno llega a ancianidad todavía en el ministerio. A mí me parece que esto se debe en parte a enfermedad, posiblemente, a aburrimiento en el ministerio, tensión, cansancio, o no fueron realmente llamados al ministerio. Pero quiero ahora tratar de 7 razones que me preocupan, 7 razones por las cuales no llega el ministro a la edad de jubilación, todavía ministro, que fracasan, por cierto. Número 1, el orgullo. Y por orgullo quiero decir arrogancia, vanidad, jactancia, presunción, vanagloria, fatuidad y engreimiento. Mientras más renombre le da Dios al ministro, más probable es que el ministro se enaltezca. Llega aún a creer que todo ese reconocimiento le viene porque es persona importante y que él merece la adulación. Alguien ha dicho que el orgullo es el pecado que tanto Dios como todos los demás más odian. La verdad es que a pesar de del carisma de un ministro, su sabiduría,
sus talentos, incluso su ministerio mismo, el ministro se vuelve arrogante y ni es admirado de Dios, ni es admirado por los hombres tampoco. Pueda que ignorantes o sin ningún discernimiento, o aquellas personas que quieren valerse de la influencia del orgulloso para elevarse a sí mismos, lo admiren, pero no será admirado por los hermanos santos y dedicados y puros de la Iglesia de Cristo. A mí no me atrae ningún ministro orgulloso. La verdad es que no tengo lugar en mi corazón para un ministro orgulloso. ¿Cómo se conoce el orgullo? Solo busca asociarse el ministro orgulloso con los que él considera que son grandes. Evita tener una relación con los que él cree que no tienen ninguna influencia. No se asocia con el pobre, ni con el menesteroso, ni con el mendigo. Y eso, hermanos, es triste. Buscar únicamente a la persona que creemos nosotros puede ser una buena influencia para nuestro propio ministerio. Eso es triste. Queridos colegas, reconozcamos algo. Por buen predicador que el ministro sea, no puede él, teniendo el carisma que pueda tener, él no puede salvar a nadie. Esa es obra solamente del Espíritu Santo. Por bueno que sea en la prédica, eso no salva a nadie. Todos quizá conocemos algún ministro orgulloso, y francamente ese ministerio, ese ministro no tiene ningún atractivo para ninguno de nosotros. Una hermana en una iglesia, yo nunca olvidaré esto, hermanos, lo recuerdo como si fuera hoy. Una hermana en una iglesia me dijo, es que yo estaba predicando, al terminar de predicar voy saliendo, y me detiene esta hermana, hermano Pablo me dice ella, usted ha de ser una persona muy santa. Y le digo yo a ella, ¿por qué lo dice? Pues dice, por la forma en que predica, dijo ella. Le digo yo a ella, puede que yo sea o no sea una persona santa, pero como predico, nada tiene que ver con santidad. Predicadores, oigan esto, no se dejen engañar ustedes mismos a sí mismos con creer que porque predican bien, que son personas santas. Se es santo porque se es santo, no porque se predica bien. Inclusive un buen predicador es un buen artista. Seguro, hay mucho de arte en la predicar. Y se puede predicar con furia, con mucho ardor, y vivir como el diablo. Tras puertas cerradas nadie lo conoce. Tras puertas cerradas quién sabe cómo vive. Tengamos el sumo cuidado de no creer, pastores, ministros de Dios, de no creer que porque la gente nos acepta y acepta el ministerio, eso nos hace santos. No, señor. La santidad es una cosa muy personal y muy tarde que temprano, muy visible también, porque el mundo lo llega a saber tarde que temprano, ¿no? Que Dios nos ayude a reconocer la importancia de ser santos ante Él. Para terminar esta parte del orgullo, cito al apóstol Pablo otra vez, Romanos 12:16, dice él, no sean arrogantes, sino, esto es lindo, hermanos, háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Esto es fuerte. Bien, número 2, avaricia. La avaricia es otra razón por la cual las personas pierden el camino del Señor. El amor al dinero es un pecado que destruye a muchos ministros. No el dinero en sí, sino el amor al dinero. Ya sea que les venga en abundancia y se enamoren de él, o que vivan constantemente en escasez y pasen todo el tiempo soñando de cómo hacerse ricos, o que las iglesias no reconozcan su valor, o que ministros dicen que ellos no son capaces como ellos, viven en mejores condiciones. El hacer el dinero de Dios destruye. Alguien preguntó esto, oigan esto, hermanos, alguien preguntó, ¿quién es más feliz? ¿El que tiene 8 millones de dólares o el que tiene 8 hijos? Respuesta, el que tiene 8 hijos, porque ya no quiere más.
El problema con quien tiene 8 millones de dólares es que esto no le basta, quiere 9, y después quiere 10, y después quiere 11, y después quiere 20, después quiere 30, quién sabe hasta dónde, no termina. Y hermanos, la realidad es esta, que el dinero nunca satisface, nunca da llenura. Dios nos da el suplir de nuestras necesidades y eso nos basta. El amor al dinero llega a ser nuestro Dios. Y como es un Dios que no es Dios, sino que es solamente un espejismo, nos quedamos sin brújula. Sin brújula erramos el camino y nos perdemos. Llegamos al extremo de no reconocer o no importarnos lo que es pecado. Repito, llegamos al punto de reconocer o no, de no reconocer o de no importarnos lo que es pecado. Eso es la desgracia, hermanos. Es ahí cuando entra el engaño y la mentira y el fraude y el desfalco y la falsedad. Salomón dijo, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Es la diferencia en el que tiene 8 millones de dólares u 8 hijos. El que tiene 8 hijos ya está saciado. Pero con el dinero no se sacia. Jesús dijo también, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermanos, esto es tan cierto. Eso es tan cierto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso es cierto. Comencé radio en el año 1955, hace ya 51 años. Y me propuse desde el principio, por una razón muy específica, porque mi pretensión era alcanzar al no cristiano, al no creyente. Me propuse desde el principio nunca mencionar dinero en la radio. Seré uno de los únicos. Pero yo me propuse nunca mencionar dinero en la radio y nunca lo hice. Y Carlos Rey, quien ahora me sigue a mí, está siguiendo la misma línea. Nunca mencionamos dinero en la radio. ¿Por qué? Porque la pretensión es alcanzar a no convertidos. El deseo es alcanzar a que no conoce a Cristo. Y el momento que sacamos dinero y mándeme y ayúdeme y le mando una botellita de aceite de, qué sé yo, de oliva o agua del río Jordán, que yo ni creo nada de eso. Es que quizás el río Jordán corre por la cañería y lo pueden ahí en la... Seamos honestos, hermanos. Seamos honestos, totalmente honestos, 100% honestos. Quien falla en una décima parte de honestidad ha fallado del todo. Se es deshonesto cuando se es deshonesto en un solo punto. Se es deshonesto cuando se es deshonesto en un solo punto. Seamos honestos, hermanos. Puros, honestos y puros. Y se puede serlo, hermanos. Se puede serlo. Se puede ser santo. Repito, se puede ser santo. Número 3, envidia. Los celos, la codicia, la ambición, envidia. La envidia nunca ocurriría si cada uno de nosotros fuéramos la única persona en el mundo. Imagínese usted. Usted es la única persona en el mundo. No hay otra persona en el mundo aparte de usted. Es la única persona en el mundo. ¿Se le ocurriría tener celos? ¿Se le ocurriría tener celos si fuera usted la única persona en el mundo? Seguro que no. ¿De quién va a tener celos? Envidia. ¿Se le ocurriría tener envidia si usted fuera la única persona en el mundo? Pues no, seguro que no. Pues para que lo sepan, usted es la única persona en el mundo, porque no hay otra persona igual a usted. Seguro. Somos los únicos porque no hay nadie más no hay otro Pablo. Y muchos dirán, pues a Dios gracias que no hay otro Pablo. No hay otro hermano Pablo, no hay otro, yo no sé cuál es el número de ustedes, pero no hay otro Juan, no hay otro Miguel. No. Solo cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, y si añadimos
a todos los que viven hoy en día acá, y no solo creyentes, y no solo ministros, sino el mundo entero, si añadiésemos al mundo, a los 6.000 millones de habitantes que están ahora aquí, todos los que han vivido antes y todos los que vendrán después, como quiera, nunca habrían dos iguales. No hay dos iguales, no hay dos personas iguales, hermanos. Importante eso, importante eso. Yo voy a ilustrar algo que en el día viernes lo voy a ilustrar otra vez. Así es que si llegan el viernes en la noche van a escuchar esta ilustración 2 veces. Y una vez se los digo. Pero con el permiso de ustedes vale la repetición, vaya. Perdonando la arrogancia. Pero es como un museo. El museo mide, para un museo una medida mental. 2 kilómetros de ancho, no, 3 de ancho por 2 de alto. Un gran museo, 3 kilómetros de ancho por 2 kilómetros altos. Y está lleno de piedritas por todos lados. Y ese museo representa el reino de Dios. Y las piedrecitas somos nosotros. Mosaico, sí. Ese mosaico representa el reino de Dios. Gracias, hija. Por eso, ya ve, pastores, nunca piensen que ustedes pueden ir solos sin su esposa. Por experiencia personal se los digo. Yo creo que las que aplaudieron fueron las esposas. Y con razón, ¿no? Pero el mosaico mide, como digo, 2 kilómetros de alto y 3 de ancho. Y está lleno de piedritas. Y no hay 2 piedras iguales. Todas son diferentes. No hay 2 iguales. Y nosotros somos esas piedras en el mosaico de Dios, que es el reino de Dios. Y yo soy una de esas piedras. Y aquí estoy en el mosaico de Dios. Y voy dando vuelta yo por allá. Y me doy cuenta yo que este puesto donde me tiene Dios no es muy visible. Y no me gusta. Y digo yo, te has equivocado, Señor. Tiene que haber un mejor puesto que este para mí. Te has equivocado. Y me salgo del mosaico yo y voy a examinarme otro lugar. Vengo, me pruebo acá, las rodillas de este me molesta acá, me pruebo por acá, tampoco no quepo bien, la costilla el codo me está molestando la costilla, me pruebo más por acá, en otro lugar, y a todo eso van pasando los años. Y yo probándome en un lugar y en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar, porque no me gusta el lugar donde estaba al principio. Y van pasando los años. Y yo voy desperdiciando tiempo. Y almas se van yendo al infierno. Y yo no estoy salvándolos. No estoy buscándolos para Cristo. Y por fin, después de mucho tiempo, me pruebo en un lugar donde quepo perfectamente. ¡Qué lindo esto! ¿Por qué no me pusiste aquí de un principio, Señor? Todo está perfecto. Y miro por abajo y... a ti te he visto en otro lugar, no sé dónde. Y también a ti te he visto y estabas en ese mismo puesto. Y también a ti te he visto y tú estabas en ese... ¿Y qué ha resultado? Que por fin caí en el mismo puesto de donde años atrás yo salí. Y todo ese tiempo yo estaba arruinando el mosaico. Arruinando el mosaico. ¿Y qué es el mosaico? El reino de Dios. Y yo, por estar andando y buscando otro puesto que no era el mío, estaba arruinando el mosaico. Cada uno de nosotros tenemos un puesto, hermanos. Un puesto en el mosaico. Un puesto. Es el nuestro. Es el nuestro. Es el nuestro. Y Dios nos puso ahí, ¿por qué? Porque quería aprovecharse de alguna capacidad nuestra, de talentos nuestros, de la personalidad nuestra, de la característica nuestra, de la formación nuestra. Y no hay otro Pablo, solo yo podía caber en ese puesto y nadie más. Otros que se probaran tampoco no hubieran cabido. Y ese es el puesto mío, ¿no? Eso es el mosaico. Y de ahí que viene la importancia del mosaico. Si usted es la única persona en el mundo, Dios lo necesita así como es, tal como es. No trate de cambiar. Sea la persona que usted es, tal como Dios lo hizo. El celo no cabe en el reino de Dios,
porque celos son para personas que quieren hacerse como otra persona, y no queremos ser como otros, queremos ser lo que Dios hizo en nosotros mismos, punto y fin. Sigo. Ahora, la lascivia. Lascivia es sensualidad, erotismo, libertinaje, desenfreno. Algunas encuestas recientes concluyen que entre el 25 y el 35% de clérigos, repito, entre el 25 y el 35% de clérigos están involucrados en comportamiento sexual inapropiado. Recientemente se celebró en un hotel de fama internacional, era un Holiday Inn, lo voy a decir, un congreso de cristianos de hombres de negocios. El primer día del congreso, el gerente del hotel, muy conmovido, aceptó a Cristo. El primer día del congreso. Unos 3 días después, algunos de los directores del congreso lo vieron muy apagado a él y apartado de ellos. Así que le preguntaron qué le pasaba. El gerente respondió: más de la mitad de los asistentes cristianos de ustedes a este congreso han pedido películas pornográficas. Aun cuando nadie se da cuenta, la preocupación con el sexo, la pornografía, absorbe tanto a algunos ministros que pierden su relación con Dios, y de ahí su eficacia ministerial. Hace algunos años, el copastor de una iglesia cristiana, y no voy a decir en qué república, no era El Salvador, era otro lugar, tuvo el atrevimiento de hacerle proposiciones inadecuadas a una mujer de su congregación, alegando que Dios le había dicho que ella debiera ser su mujer, y él era casado y ella era casada también. Lo peor del caso es que el pastor principal de esa iglesia, el pastor de ese pastor, porque él era copastor, cuando reunió al grupo de consejeros o de comité directivo para ver de la causa, dijo él lo siguiente: pues si Dios le dijo, hermanos. O sea que el pastor principal mismo también andaba con problemas de esa índole. Se puede ser santo, hermanos, se puede ser limpio. No tenemos que bregar con injusticias y con pecaminosidad y con sexo. Se puede ser santo. Dios le dio a su esposa, y el sexo entre esposo y esposa es sagrado. Es sagrado. Vengan mañana. ¿Cuándo damos la charla a los? Mañana, Linda y yo hablamos a parejas. Vengan las parejas y voy a hablar un poco también de esto, ¿no? Pero les digo esto, que el sexo entre esposo y esposa es algo sagrado. Fuera de ahí es pecado. Es pecado. Pornografía es pecado. Jesús mismo dijo que quien mira a una mujer con el pecado en su corazón ya cometió adulterio con ella. ¿Y qué es mirar a una mujer? Es mirar imágenes. Imágenes. Pornografía, hermanos, es pecado. Y nadie podrá tener victoria en su corazón jugando con la pornografía. Peor todavía, buscando otras mujeres. Y desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, esto ocurre entre ministros. No todos ellos, a Dios gracias. Es la gran minoría. Es la gran minoría. Pero aunque fuera una sola persona en 1000, es demasiado. Siendo un ministro, uno debe ser, repito, siendo un ministro de Dios, uno debe ser santo. Santo, 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 santo. Y cualquier cosa que sea menos que eso, pierde uno la santidad. Y se puede ser santo, hermanos. Podemos ser santos. Cuidémonos, en el nombre de Dios te los pido. Cuidémonos de eso, hermanos. Cuidémonos de eso. ¿Qué es el pecado? No es una cosa tangible. El pecado es una infracción, es transgresión de la ley de Dios. Pecar
es ir más allá de lo que la ley permite. Pecar es saltar la cerca e invadir terreno ajeno. Todo el que comete pecado, dice la Biblia, eso está en 1 de Juan, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Pecado es saltar el cerco, ir más allá de lo que la ley permite. El hecho en sí no es pecado, es saltarse el cerco, lo que viene en pecado. David se enamora de Betsabé. Saben el caso, ¿no? Seguro que lo saben. Y la manda a traer, David pregunta, ¿quién es Betsabé? ¿Quién es esa bella mujer que yo veo ahí abajo? Pues su esposo es Urías. ¿Y quién era Urías? Urías era uno de los principales de David, uno de los cercanos protectores de David. Era un guerrero que David amaba y estaba entre los fuertes de David, y David lo amaba a él y él amaba a David. Pero se enamora David de la esposa de Urías. Y cuando se enamora David de la esposa de Urías, ocurrió lo que siempre ocurre cuando uno se salta el cerco. Él perdió el tino moral. La brújula se le arruinó. No sabía ni qué era bueno ni qué era malo. ¿Y qué hizo por fin? Mandó a matar a Urías para ganarse la esposa. A su amigo. Mandó a que mataran a su amigo. Y en efecto así fue. Lo pusieron en frente de guerra, en lugar donde había mucha guerra, y mataron a Urías. Y manda Josué a decirle al Señor, a David, que Urías que había muerto. Joel era, que Urías había muerto, y David hasta se alegró. Era amigo. Tan perdió él el tino moral que aún manda a matar a un amigo de él por casarse con Betsabé, la esposa de Urías. Increíble, hermanos, increíble. Eso es lo que hace el adulterio, eso es lo que hace el descuido moral. Hace que uno pierda el tino, totalmente pierde el tino uno. Permíteme una ilustración. Yo quiero la ayuda de dos personas acá, dos personas que me ayuden acá. Venga uno, aquí está uno, otra persona más que me ayude. Aquí mira el segundo. De este lado, tenga eso en su mano, y usted de este lado, hermano, acá. Is your Bible down there? Tenga su mano. En mis notas, lleno de pasajes bíblicos, es mi Biblia. Ahora, póngase como 1 metro de distancia de mi hija. Y usted también como 1 metro de distancia de ese lado, acá, aquí. Yo estoy en el centro. Estas dos cosas son como imanes. ¿Y saben ustedes cuál es la propiedad del imán, no? El imán, mientras más cerca se está de él, más atrae, más fuertemente atrae. Y mientras más lejos está del imán, menos atracción tiene. Esto representa a Dios. Y el hermano no, porque él no va a decir que es un Dios, él no sería tan ostentoso, ¿no? Pero la Biblia representa a Dios. Y el tiempo, el reloj representa, el hermano no, recuerden, el hermano no, el reloj representa el mundo, la carne, el pecado, el hermano no, el reloj, la carne. Y yo estoy en el centro, y veo pasar a esta señorita por ahí, qué linda señorita, Dios mío, esas piernas tan bonitas, esos pechos. Y quiero llevármela a la cama. ¿Y qué va ocurriendo? Que poco a poco me voy moviendo yo para acá. No se mueve ni Dios ni el diablo. Yo me muevo. Somos nosotros, hermanos, los que causamos la caída. Nosotros. No nos engañemos. Y la veo pasar y me encanta verla. Y quiero llevarme a la cama, ¿no? Y más para acá me hago. Y dos cosas ocurren cuando eso ocurre. Mientras más me acerco yo al reloj, ¿qué ocurre? Es como un imán, más fuerte es la atracción. Y mientras más me alejo de Dios, igual, es como un imán, menos la atracción. Y que nadie diga que Dios me abandonó. Yo abandoné a Dios.
Somos nosotros los que nos movemos, no Dios ni Satanás, sino nosotros los que nos movemos, hermanos. ¡Pum! Aquí. Y aquí he caído ya. ¿Y de quién es la culpa? Mía. Por otro lado, estoy en el centro, veo pasar a la señorita, y es linda la señorita, es linda. Los ojos de uno no pueden dejar de ser ojos. Uno ve belleza donde existe, ¿no? Pero yo, Señor, es linda la muchacha, está bien que sea, pero yo no quiero tocarla ni quiero tener nada que ver con ella. Ayúdame, Señor, a ser fuerte contigo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y nos vamos para acá. ¿Saben qué es lo que más ayuda, hermanos? Lectura, repito esto, lectura diaria de la Biblia. 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 Hay que leer la Biblia todos los días. Sí, hermano. Es que la lectura diaria de la Biblia produce dos cosas en nosotros. Uno, nos hace conciencia a nosotros de nuestra debilidad y carnalidad humana. Nosotros no nos damos cuenta. Somos carnales y ni cuenta nos damos cuando no estamos en la Biblia. Somos pecadores y ni cuenta nos damos cuando no estamos en la Biblia. Y otra cosa es, perdemos conciencia de lo que Dios exige de nosotros, de su santidad y de la santidad que Él exige de nosotros. Perdemos conciencia de eso al no leer la Biblia. Así que leo la Biblia y me hago para acá. Por fin Dios me tiene en sus brazos. Gracias. Estoy tomado y estoy con Dios. Ahora, una pregunta, ¿es si aquí ya no hay tentación? No, no es eso. Es si aquí Dios me ayuda en las tentaciones. Un aplauso para mis hermanos. Gracias. Así que importante es reconocer, hermanos, todo eso que he dicho yo. Permítanme leerles Santiago, capítulo 1, del 12 al 15, dice lo siguiente: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Aquí Santiago escribe esto y sigue diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal y tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. El pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. Hermanos, que Dios nos ayude en todo esto. Tal vez la mejor ilustración puede ser el que les acabo de dar, y que Dios les ayude en eso, hermanos. En fin, ahora sigo. 5, poderío. Ya van viendo lo que voy haciendo yo. Estoy presentándoles puntos que tienen que ver con la forma en que nosotros podemos o no caer. Que Dios nos ayude. 5, poderío. La autocracia, el imperio, el señorío, absolutismo y supremacía. Hay ministros que no comienzan siendo autoritarios, pero poco a poco, mientras se van haciendo más poderosos en sus puestos, llegan a amar el poder y se hacen insolentes, y el pecado de autocracia los consume. Oigan esta palabra de Jesús. Se encuentra en Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se apega a su vida, la pierde. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Mediante la siguiente paradoja, Jesús nos exhorta a que nos humillemos. En lugar de hacer posible,
engrandecernos. El que trata de salvar su vida, la perderá. Mateo 10. Pero el que pierde su vida por causa mía, la salvará. Importante eso, la pasada ilustración, la del fariseo publicano. Repito, el que trate de salvar su vida, la perderá. No hay que tratar de salvar la vida. Dios es quien nos protege y es quien nos guía y es quien nos salva y es quien está con nosotros para dirigirnos día tras día. Pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. El que pierde su vida por causa mía, la salvará. Número 6, el cinismo. Algunas cosas que describen cinismo es sarcasmo, ironía, sátira, menosprecio. El cinismo comienza a consumir al ministro cuando éste ve con sospecha el progreso de sus colegas, cuando ve con malicia los motivos de sus compañeros de trabajo. Al fijar la atención en los adelantos de los demás, en vez de ver en sus actividades un sincero deseo de servir al pueblo y de servir a Dios, el ministro duda de la sinceridad de sus colegas. Hasta piensa que lo hacen para sacar alguna ganancia personal. Poco a poco, el que se deja dominar por este espíritu de sospecha ve con desconfianza todo lo que los otros hacen, creyendo que lo hacen por motivos egoístas. Eso es cinismo. El que ha caído en ese espíritu de crítica comienza a verlo todo con ojos sospechosos. No confía de nada ni de nadie. Ningún mensaje lo alimenta. Ningún favor le es genuino. Ningún libro puede bendecirlo. Ningún amigo es digno de confianza. Es más, comienza a cuestionar las intenciones del mismo Dios. ¿Cuándo es que llegamos a ser cínicos? Creyéndonos mejores y más capaces y más ilustrados y más importantes que todos los demás. Hermanos, evitemos esa falacia. Repito, ¿cómo es que llegamos a ser cínicos? Creyéndonos mejores, más capaces, más ilustrados y más importantes que todos los demás. Con todo lo que sabemos, hermanos, con toda la escuela que tengamos, con toda la grandeza que tengamos, no podemos salvar a nadie. Por bueno que sea el predicador, su prédica no puede salvar a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la solución? Un completo reconocimiento de que ante Dios no hay nadie más merecedor que otro. Una muerte completa y total del ego. Una entrega de lleno a la voluntad de Dios. Hermanos, si somos egoístas, si hay ese espíritu en nosotros, pidamos de Dios humildad. Pidamos de Dios humildad. Seamos honestamente humildes. Seamos sinceramente humildes. Pero sinceramente, no una humildad sobrepuesta, sino que sinceramente. El éxito, voy ahora al éxito, es el último punto. Hablo de prestigio, de notoriedad, de renombre, de fama, éxito. El éxito puede ser el remolino que destruye al ministro. El éxito puede producir engreimiento, soberbia, vanagloria. Un espíritu así podrá producir un mayordomo, o un administrador, o un jefe, un regente, pero no un pastor. ¿Repito eso? Un espíritu lleno de engreimiento podrá producir un mayordomo, un administrador, un jefe, un regente, pero no un pastor. Falta la humildad. Su paradigma es el negocio. Esa es la persona que es engreído, con énfasis en números y unidades y productos y ventas. Ya no es los nuevos nacimientos, con énfasis en el amor, en el compañerismo, en la fraternidad, en la lealtad. Si Dios nos da éxito en el ministerio, reconozcamos que siempre ese éxito viene de Él. Por más, y esto lo he dicho ya varias veces, por más que tengamos ese éxito, no puede nadie salvar a nadie. Eso es solamente obra del Espíritu Santo. Y siendo que el fruto de nuestra labor ha de ser personas salvadas y alimentadas por la palabra, esa obra solamente puede hacerla el Espíritu Santo. No podemos hacerla nosotros.
Concluyo con esto, hermanos. Sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Sabe lo que dice él? Golpeo se encuentra en 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Repito esta palabra del apóstol Pablo, y con esto cierro. Golpeo mi cuerpo y lo domino. Sacrifico mi carne, entierro la carne más bien, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Para cerrar, repito la frase con que yo abrí el mensaje: de 20 ministros que comienzan en el ministerio, solo uno llega a la ancianidad todavía ministro. Que no les pase a ustedes, hermanos, que no les pase a ustedes eso. Pidamos de Dios que nos ayude a ser fieles, fieles, fieles toda la vida, fieles toda la vida, y Él nos ayudará. Bueno, ahora permítame una oración. Padre Celestial, bendice a nuestros colegas, Señor. Bendice a cada persona presente, Señor, que tiene alguna responsabilidad en tu obra. Y seremos todos los que estamos aquí, Señor, alguna responsabilidad de una fase u otra en tu obra, Señor. Bendícenos, Señor. Cuídanos, Señor. Que tengamos el cuidado de no caer, Señor, en orgullo, de no caer en vanidad, de no caer en sexualidad, de no caer en estas cosas, Señor, que pueden hacernos desviar del camino que tú nos has puesto, Señor. Que todos los que están presentes lleguen hasta el final de sus vidas santos y todavía sirviéndote a ti, Señor, en el ministerio. Lo pido por mí, lo pido por cada uno de mis colegas que están presentes, en el nombre de Cristo, Señor. Dale tu fuerza, Señor, y que de aquí salgamos, Señor, con nuevas intenciones, nuevos propósitos, Señor. Nunca que se nos cruce por nuestra mente la idea, Señor, de que en cualquier momento podemos dejar el ministerio. Que nunca se nos cruce eso por la mente. Aunque cansados, aunque difícil la parte financiera a veces, aunque difícil la parte monetaria, aunque difícil, Señor, la fuerza física, aunque difícil lo que sea, Señor, que nunca se nos ocurra, Señor, dejar el ministerio, que nunca se nos ocurra por nada en la vida, Señor, dejar el ministerio, sino que seguimos ministrando, se nos terminará la fuerza, pero seguimos ministrando y ministrando hasta donde podamos, Señor, hasta que tú nos lleves al hogar celestial. Te pedimos esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.